manera un poco también más abierta a la comunidad iberoamericana, así que tenemos algunas personas que no son puntos de contacto de Iberred. Iberred es una red de cooperación jurídica creada hace más de 20 años, una red que fue creada por la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, por la Conferencia de Ministros de Justicia Iberoamericanos y por la Cumbre Judicial Iberoamericana. Por lo tanto, Iberred es una red que cuenta con puntos de contacto y enlace de las tres instituciones y esas personas están aquí presentes hoy con algunas pocos académicos también presentes en ese encuentro. Nuestros encuentros virtuales son periódicos, son sobre temas que los puntos de contacto y enlaces de Iberred han elegido para ese año por medio de un formulario que fue enviado a todos los puntos de contacto. Pido la atención también de todos con relación a los micrófonos, por favor. Y bueno, quería decirles que el tema de la Convención de las Naciones Unidas no fue un tema elegido por los puntos de contacto, como yo estaba mencionando, por medio de ese formulario, pero me pareció súper interesante contar con la presentación de Gilberto Duarte, que ya les voy a presentar en un momento, justamente porque muchos de nosotros no tuvimos la oportunidad de acompañar de cerca la negociación de esa convención. Entonces me parece que Gilberto puede traer un poco ese panorama de la negociación de la Convención de las Naciones Unidas sobre la ciberdelincuencia. Muchas gracias. Quería mencionarles también que estamos grabando porque muchos siempre nos piden después el link para poder participar y acompañar, para que todos estén sienten entonces que estamos grabando. Yo soy de Brasil, hablo ese español un poco raro, pero intento hacer a veces hablar en español o en portugués. Hoy tenemos como 8 brasileños inscritos en el encuentro. No tenemos portugueses porque elegimos mal la fecha, Gilberto. Hoy es Día de Portugal y los portugueses no podían participar el día de hoy, pero normalmente sí participan en nuestro encuentro. Pero lo siento muchísimo por nuestros amigos portugueses, pero seguramente van a asistir después la grabación de ese encuentro virtual. Siempre llamamos como encuentro virtual y no webinario, justamente porque para que todos puedan participar, para que porque no es una clase, es justamente que pueda haber debate y para los puntos de contacto y enlaces de Iberhead. Quería mencionarles también que lamentablemente nuestro segundo ponente, Claudio Peguero, no va a poder estar con nosotros porque está en un evento que está con un retraso enorme. Gilberto va a explicar mejor, pero es muy conocido de Gilberto y Gilberto sabe muy bien lo que iba a decir él. Entonces, Gilberto va a hacer esa presentación en nombre de los dos ponentes. Y antes de empezar, solo también decirles y mencionarles que la CONGIP, que es una de las instituciones que han creado Iberred, tiene también un acuerdo que es un acuerdo de ciberdelincuencia que también estará en vigor desde 2022, solo para poner entonces el asunto en el ámbito iberoamericano. Ahora quería pasar la palabra a Gilberto Duarte, que es oficial de prevención del delito y justicia penal en la Oficina de Enlace de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Nueva York. Gilberto comenzó su carrera en la oficina de UNODC en Brasil. Trabajó también en UNODC Viena, primeramente en la subdivisión de corrupción y delitos financieros y después en la unidad de planificación estratégica y asuntos interinstitucionales de UNODC. Actualmente trabaja en la Secretaría de la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia, además de ocuparse de procesos intergubernamentales relacionados con justicia penal. Gilberto tiene una maestría en Relaciones Internacionales. Micrófonos, por favor.
Bueno, Gilberto tiene una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de Brasilia y una maestría en Derecho de la Universidad de Londres. Gilberto, además de ser un amigo, es una persona súper capacitada. Gilberto, te agradeço muito por essa oportunidade de contar para todos, né, como foi a negociação, então, desse tratado. Vamos a poder también conocer los temas más polémicos también de la convención. Espero que Gilberto pueda también hablar un poco de eso. Y más que nada, Gilberto, muchas gracias. Muchas gracias, Georgia. Primero, quería presentar las excusas de Claudio Peguero de República Dominicana, que no ha podido participar. Sin embargo, felizmente podemos contar con un colega de Claudio, el señor Armando Díaz, quien está con nosotros y puede también hablar un poco de la perspectiva de República Dominicana tan pronto termine yo. Así que les presentamos las excusas de Claudio, pero felizmente Armando está con nosotros y puede hablar un poco de una perspectiva nacional, porque como van a ver, como oficial de Naciones Unidas, eh, muchas veces, y a pesar de que me gusta tener un intercambio franco y directo de ideas, soy forzado por esta labor a dar algunas opiniones que son muy institucionales. Así que eh, tengo esta limitación. Eh, Voy a empezar, tengo una breve presentación, sin embargo no me voy la quiero hacer lo más rápido posible porque lo que realmente me gustaría, considerando que es un encuentro, es también escuchar un poco de ustedes que trabajan en materia de cooperación jurídica internacional, porque eh, como les comentó Georgia, es un tema que tiene un lado práctico muy importante y, claro, lo que dice la convención y el derecho es una cosa, pero la realidad práctica es algo muy distinto y muchas veces los problemas se identifican con ese intercambio de ideas. Bueno, Georgia, ¿me puedes confirmar si ves los slides? Sí, sí, tranquilo, Gilberto. Bueno, como bien saben ustedes, y a título de introducción, creo que tal vez es algo que Armando les puede comentar después. La Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia se firmó se adoptó el 2024, precisamente el 24 de diciembre, como un regalo navideño. Fue un proceso de negociación que duró varios años y viene aproximadamente 23 años después de la primera convención eh, regional sobre el tema de ciberdelincuencia, que es la Convención de Budapest. Y apenas quería aclarar porque siempre es una pregunta que se nos hacen bastante, eh, las convenciones regionales y tratados regionales en materia penal comúnmente se adoptan antes de tratados globales. Así ocurrió, por ejemplo, con la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención Europea sobre Sobornos, vinieron antes de la Convención de la ONU contra la Corrupción. Lo mismo por ejemplo, si ven al Tratado Interamericano sobre Tráfico de Armas, se negoció antes del protocolo a la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional. Entonces es un fenómeno normal en el desarrollo del derecho penal transnacional. Y la Convención de las Naciones Unidas tiene, así como ha ocurrido en otros tratados de ámbito penal, muchas semejanzas con la Convención de Budapest, pero también tiene un ámbito
de aplicación que es distinto. La Convención de las Naciones Unidas tiene 8 capítulos, pero 6 son capítulos sustantivos sobre criminalización, jurisdicción, medidas procesales y de aplicación de la ley, cooperación internacional, medidas preventivas y asistencia técnica e intercambio de información. Y la parte sobre criminalización, así como en otros tratados de materia penal, define determinadas conductas que deben ser entendidas de la misma forma por los estados partes, con el objetivo de facilitar la cooperación internacional. Muchos de esos delitos son muy semejantes a los que aparecen en la Convención de Budapest y, por ejemplo, y también tenemos algunos delitos que son, tienen un ámbito diferenciado. En el tema de ciberdelincuencia, como también es el caso de la Convención contra la Corrupción, vemos que no se define qué es la ciberdelincuencia, sino que conductas que entienden los estados son ejemplos de ciberdelincuencia. Y estas conductas a tipo de ilustración las podemos dividir entre aquellas que dependen de tecnología, de información y comunicación, y otras que son facilitadas por tecnologías de información y comunicación. Y en la Convención de la ONU, estos ejemplos están divididos así en los artículos 7 a 16. Y también, como en otros tratados, tenemos algunas conductas delictivas que son auxiliares y también muy semejantes a las de otros tratados. En realidad son prácticamente idénticas con un pequeño detalle eh, en el tema de lavado de activos. Lo que es diferente de la Convención contra la Ciberdelincuencia y que ya era realidad con la Convención de Budapest son las medidas procesales. Considerando que las pruebas electrónicas son susceptibles de adaptación, de no solo de cambio, sino que también de supresión. Las medidas procesales que exige la Convención que adopten los estados o que tengan la capacidad de implementar a nivel nacional son específicas para tratar de pruebas electrónicas, como por ejemplo la conservación de datos, que es normalmente la primera etapa en términos de prueba electrónica, hasta, por ejemplo, el orden de presentación, cuando normalmente con un orden judicial el proveedor de servicios o la persona que posee los datos es obligada a presentarlos a las autoridades, hasta medidas que son eh, muy intrusivas, como por ejemplo la interceptación de datos de contenido. La convención también define 3 tipos de datos electrónicos: los datos de tráfico, o sea, el camino de información entre dispositivos y sistemas de tecnología y comunicaciones; datos de contenido, o sea, no el camino, sino que fue intercambiado entre dispositivos y sistemas; y también datos de personas suscriptoras. Lo que es interesante de esta convención es que su ámbito de aplicación es dividido entre lo que estados tienen que poder hacer en ámbito doméstico y qué se puede usar en temas de cooperación jurídica internacional. Y tengo una imagen para mostrarlo que es tal vez un poco difícil de comprender, pero así lo podemos dividir.
En ámbito nacional, las medidas procesales que exige la Convención deben hacer los estados pueden aplicarse a la recolección de pruebas electrónicas para cualquier delito. Sin embargo, en temas de cooperación internacional, este, la cooperación jurídica y la asistencia jurídica para solicitar pruebas electrónicas está restricta a ofensas establecidas por la Convención, o sea, los artículos 7 a 17, ofensas establecidas o clasificadas como delitos graves, y con eso entendidos por aquellos que tienen una sentencia de más de 4 años de prisión. Y otras formas de cooperación jurídica internacional como la extradición y asistencia eh, 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 recíproca son limitadas a los delitos que están establecidos en la Convención. Por ejemplo, si dos estados quieren cooperar para solicitar pruebas electrónicas, si se trata de un delito establecido bajo otras convenciones internacionales, como por ejemplo la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, lo que se puede hacer es utilizar a la Convención contra la Ciberdelincuencia como base legal para ese intercambio de pruebas. Sin embargo, la Convención contra la Ciberdelincuencia no es base legal para, además del intercambio de pruebas, solicitar la extradición de alguien que ha cometido eh, delitos tipificados únicamente en la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Y esto se aplica también a otras medidas. La Convención contra la ciberdelincuencia también establece, así como la de Budapest, una red 24/7 de asistencia que tiene el objetivo de proveer auxilio inmediato. Y si miramos a las medidas procesales, este auxilio normalmente está restricto a lo que sería conservación de datos o el suministro de información esencial para investigaciones, pero normalmente no involucra lo que se ve más adelante en un proceso investigativo. Entonces, la red 24/7, así como funciona en la Convención de Budapest, es importante para proveer ese tipo de apoyo eh, eh, más urgente. Y bueno, tengo algunos otros puntos de discusión, pero realmente no me quiero demorar mucho y quería informarles un poco sobre la situación actual de esta convención. Actualmente son 77 los países signatarios, incluidos muchos de los países de la región iberoamericana, pero tenemos únicamente 3 estados parte, ninguno de los cuales está ubicado en nuestra región. Para que pase a vibrar la convención son requeridos 40 estados. Y sabemos evidentemente que muchos de los procesos, no solo de firma, pero principalmente de ratificación, son sumamente lentos. Sin embargo, a diferencia de la Convención de Budapest, los requisitos de ratificación para la Convención de la ONU prácticamente no existen. Si aquellos de ustedes que conocen el proceso de Budapest saben que para los que no son miembros del Consejo de Europa hay un proceso de verificación y de aceptación de parte del Consejo de Ministros en el ámbito del Consejo de Europa para invitar a países a acceder a la convención. Sin embargo, la Convención de las Naciones Unidas es abierta a todos los estados, no solo estados miembros de Naciones Unidas. Así que, por ejemplo, Palestina puede ser parte
de la convención. Y no hay un proceso mediante se permita que un estado pueda ser parte de la convención, sino que todos los estados lo pueden hacer de acuerdo a su proceso interno. Tendremos la oportunidad de firmar la convención, los que no lo han hecho, en Nueva York hasta el 31 de diciembre de 2026. Y quería también alertar que en el ámbito de la semana de alto nivel de la Asamblea General, normalmente con la presencia de cancilleres y jefes de Estado o gobierno, es mucho más fácil tomar acción con relación a este tratado. Así que me gustaría subrayar este tema porque es una oportunidad fácil de firma y muchos países y Estados miembros de Naciones Unidas usan la oportunidad de la Asamblea General para firmar o depositar sus instrumentos de ratificación en Nueva York. Así que eh, les dejo por aquí finalizando con el tema que quería que probablemente les hablará Armando y que sería el de Claudio, pero como a título de introducción, el reto que tenemos es justamente el de cómo trabajar y cómo llevar adelante la cooperación jurídica internacional en un mundo cada vez más dependiente de las tecnologías de información y comunicación, principalmente cuando pruebas son sujetas a supresión, modificación, alteración, y cuando los mecanismos de cooperación jurídica internacional siguen en gran parte siendo aquellos que dependen o creados en tratados internacionales que posiblemente ya no son ágiles suficiente para trabajar en un mundo con evolución tan tan rápida como es el de pruebas electrónicas. Les voy a dejar aquí, pero por supuesto me imagino que podemos hablar bastante después de los retos que tenemos con pruebas electrónicas y cooperación jurídica internacional, no solo para ciberdelincuencia, sino que otros delitos. No sé, Georgia, si podríamos ahora invitar a Gracias. Gilberto, Armando. antes de pasar la Sí. palabra a Armando, quería solo preguntarte una cosa. Primero, muchas gracias por esta explanación, muchas gracias también por mencionar las medidas procesales. Quería preguntarte por ese estatus, ¿no?, de la convención en ese momento, porque claro, ¿no? Sabemos todos que se llevó un tiempo para que esta negociación llegara a una conclusión de una convención. Me parece que fueron 5 años, no me acuerdo ahora, pero sí, yo participé incluso de la etapa previa de esa negociación con un grupo interministerial que hubo, pero eh, y claro, y como nos necesitamos 40 países para la ratificación, ¿cómo las Naciones Unidas están trabajando juntamente con los países para la ratificación de todos, de los 40 al menos, para que entre en vigor la convención? Gracias, George. Bueno, hay dos temas para hablar de ratificaciones. Primero, estamos disponibles desde Naciones Unidas, no solo en Viena, sino que en Nueva York. Tenemos a colegas que, por ejemplo, en Panamá, que están trabajando el tema de ratificación en los países de Latinoamérica y del Caribe, pero podemos proveer asistencia para que los estados realicen los procedimientos domésticos de ratificación. Eso significa no solo la planificación de ese proceso, sino que su ejecución, lo que involucra muchas veces eh, trabajar con parlamentos, con miembros del poder legislativo que tienen en la gran mayoría de los casos la potestad de autorizar las
ratificaciones y ese es un proceso que exige bastante planificación porque, y ahora entro en el segundo tema, eh, si bien el Poder Ejecutivo y los que trabajan en cooperación jurídica internacional, incluyendo el Poder Judicial, fiscalías, eh, pueden tener prisa, sabemos que los parlamentos también son soberanos y tienen su agenda. La política de decidir qué entra en el tema del día o de determinado periodo es sumamente sensible en todos los países. Así que eh, siempre podemos apoyar, pero al fin es un tema de no solo soberanía parlamentaria, sino que también de negociación política interna, de prioridades que son bastante divergentes muchas veces entre los poderes ejecutivo y legislativo y también el poder judicial. Entonces, estamos listos para proveer esa asistencia y también buscar la mejor forma de trabajar con los países para llegar no solo al número de 40 ratificaciones, sino que más allá de ello. Excelente, muchas gracias Gilberto por saber de cómo está planeando, ¿no? Las Naciones Unidas para seguir adelante con la convención. Y bueno, y ahora te pido que nos presente Armando que va a dar continuidad a esa charla, por favor. Sí, sí, ya estoy por aquí. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Perfecto. Voy a compartir la pantalla. Y, ok. Bueno, las formales disculpas de nuestro embajador Claudio Peguero, quien ha liderado todos los esfuerzos país de cara a la Convención de Hanoi y otros instrumentos de tratado, los cuales han servido bastante para la lucha contra la ciberdelincuencia. Me presento, mi nombre es Armando Díaz, soy el jefe de la División de Investigaciones de Delitos Informáticos, básicamente la cara operativa de todo lo que significa investigar un crimen cibernético en la República Dominicana, y más cuando afectan las instituciones de gobiernos y demás. Eh, 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 Iniciando, el cibercrimen realmente es un gran desafío y valoramos mucho que estos instrumentos se estén discutiendo al más alto nivel. Sin embargo, también sentimos un poco más bien sentimos un poco de que pudiéramos ir avanzando más si tuviéramos mayores niveles de consenso. Esta presentación lo que busca es darle un overview de cuáles han sido los avances en materia de la convención, cómo República Dominicana ha ido posicionando su liderazgo en esta materia y qué nosotros vemos desde el punto de vista regional. Son varios slides y entiendo que tenemos el tiempo suficiente para hacerlo. Como ya sabemos, es una convención, la primera convención, ya nuestro colega Gilberto citó con claridad que fue el 24 de diciembre y realmente ha tenido avances, ha tenido varias reuniones, muchos temas que todavía no se logran poner de acuerdo los países, pero entendemos que va a avanzar en su justa medida cuando las partes tengan un punto en común. ¿Qué nosotros vemos? Del experto al tratado universal. Bueno, inicialmente, en el 2010-2013, estaba un grupo de expertos que dedicaba a hacer un estudio exhaustivo de cómo la amenaza de cibercriminalidad iba avanzando y así ha ido constituyéndose diferentes grupos de trabajo hasta que finalmente en el 2024, en diciembre, se adopta este reglamento, producto de muchas reuniones, muchas negociaciones, y finalmente hay un instrumento que se utiliza y que ya tiene forma y que es un acuerdo de todos los países que
forman el tema de Naciones Unidas. Esta apertura de este tratado ya sube el nivel, entendiendo que la amenaza de la cibercriminalidad afecta bastante a todos los países y no tiene fronteras. Desde la República Dominicana vemos esto, decir que somos un país signatario del Convenio de Budapest, y que estamos trabajando también en la rectificación del segundo protocolo, que trata de operativizar más lo que es el tema de cooperación y evidencia y prueba electrónica. Hay varios países que ya lo han firmado. Nosotros entendemos que seremos el quinto en ser el signatario de este tratado. Entendemos ya que este año vamos a poder tener ese instrumento jurídico, y con la experiencia de Budapest lo que vemos es que en sus inicios fue muy importante porque permitía que los países pudieran alinear los marcos jurídicos, que se entendiera qué necesitaban los países para que esos marcos jurídicos que deben de existir tengan algún tipo de forma. Y en ese momento se priorizaba eso y la preservación de esa prueba digital. La práctica nos enseñó de que solo preservar, solo tener los instrumentos jurídicos no era suficiente para que el cibercriminal estuviera tras la reja. Entonces eso es lo que busca el segundo protocolo de ciberdelincuencia, que busca operativizar eso y que haya una mejor cooperación entre países, y en este caso entre proveedores de servicios digitales y las autoridades de esos países que pudieran requerir información en virtud a un proceso judicial a un país tercero. Nosotros lo firmamos en el 2013 y hoy en día este tratado tiene 70 estados partes. O sea, es uno de los tratados que más, en materia de ciberdelincuencia, es el primero y es el que más utilizamos al momento de investigar crimen electrónica. Tiene un alcance bastante largo, y la cooperación en los grupos de trabajo denominados puntos de contacto 24/7 es un instrumento que realmente podemos decir que es bastante efectivo. ¿Qué vemos? Bueno, vemos que cooperar contra el ciberdelito aún sigue siendo lento, y tenemos aquí grandes disparidades cuando tenemos que hacer requerimientos a otros países. Hay asimetrías que no están tipificadas de ese modo en algunas legislaciones. Hay tipos penales que ni siquiera son considerados. Las capacidades para nosotros es algo sumamente importante. Hay autoridades de otros países que todavía no cuentan con la formación, la concientización a nivel de jueces, fiscales, cómo hacer esas solicitudes. Vemos países que todavía se han quedado muy atrás. Por eso consideramos que desde el punto de vista regional vemos una simetría normativa. Independientemente de los esfuerzos, vemos que hay muchos países de la región que todavía no son ni siquiera signatarios del Tratado de Budapest, y que aún en el 2026 siguen explorando qué vías van a agotar para adoptar en sus legislaciones marcos que permitan el combate al cibercrimen. La brecha de capacidades no solo radica en los actores de justicia y en los investigadores, sino que la tecnología se mueve muy rápido, y la forma de investigar anteriormente ha cambiado con la inteligencia generativa, la capacidad que tiene el cibercriminal para realizar sus ataques y la volatilidad que tiene la prueba digital. Entonces, también el cifrado, y que todas las informaciones están cifradas, tiene una forma distinta cuando hablamos en términos de forencia. Vemos también con un poco de preocupación el tema de los tiempos de respuesta que tienen los tratados de asistencia legal mutua, que suelen tener una respuesta muy prolongada, y en adición a eso, a veces llegan las respuestas, pero ya la prueba no está ahí, porque las capacidades de retención que deben tener los países, por ejemplo, en República Dominicana, un prestador de servicio tiene 6 meses para preservar una prueba, una evidencia, en virtud de un requerimiento de una autoridad. Sin embargo, si el tratado de asistencia legal mutua dura más de ahí para recibir la respuesta, tal vez ellos reciben una respuesta que no puede hacer nada con ella. Y en consecuencia, ese acceso a prueba transfronteriza trata de ser un
marco vinculante. Entonces, la respuesta no sirve, ya no lo puedo utilizar. Por eso la importancia de este segundo protocolo, o sea, de que la evidencia pueda ser oportuna, pueda llegar en el momento oportuno. ¿Qué vemos? Bueno, vemos varios mecanismos. Estamos trabajando el tema de la red 24 forzada, que es un punto de datos permanente 7 en diferentes idiomas, que trata de esas solicitudes de datos, hacer la preservación de manera oportuna. Armando, Específica no sean sé de si todos forma... están con Sí, problemas de escuchar, está un poco o solo yo. ¿Sí? Si apagas tu video, quizás puede ser un poco... ok. Déjame apagar el video. Perfecto. Vamos aquí. Y ahora, ¿se escucha mejor? Sí, sí, sigue. Perfecto. No hay tema. Bueno, trabajamos también en esa armonización penal con un catálogo común de delitos cibernéticos y que se han cometido a través de TIC, medidas procesales de cooperación específica y esa asistencia técnica en materia de capacidades que son los artículos que tienen estos mecanismos. Continuamos desde la mesa del comité ACHO, ¿verdad? Que es liderada por, no, por el señor Claudio, que fue también chair por casi un año, siempre buscando construir puentes regionales entre los diferentes grupos, articular entre el grupo africano, el grupo LAC, equilibrar una soberanía y cooperación y que Iberoamérica, ¿verdad?, tenga una voz referente en esas mesas donde se está discutiendo todo a nivel mundial. El comandante Claudio le comparte una frase y es que acordar es difícil, construir entendimiento mutuo lo es aún más. Y más cuando tenemos diferentes culturas y diferentes legislaciones. Hay algunas reglas de procedimiento que se están discutiendo, hay algunas divergencias y estas reglas lo que se busca es tratar de, antes de enero de 2027, que esos puntos donde todavía las mesas aún no logran ponerse de acuerdo, tener un memorando de entendimiento de todas las partes para poder tener un consenso. Y bueno, finalmente eso es lo que tenemos. Todavía el comandante no se puede unir y estamos a su orden y a su disposición, disculpándonos que él no haya podido estar aquí dando la presentación. Gilberto, todo tuyo. No, de hecho, a Georgia. De mi parte, creo que sí podríamos de repente hacer una discusión sobre retos y temas que sean relevantes para ustedes en cooperación jurídica internacional, principalmente con pruebas electrónicas y cómo entra la Convención contra la Ciberdelincuencia. Perfecto, Roberto. Si yo dejo a Manuela, por favor. Ahora creo que sí se me escucha. Bien, yo soy miembro de Iberred en España. Solo unas breves pinceladas de la situación en la que nos encontramos ahora en España. En la Unión Europea tenemos un amplio catálogo nuevo sobre la prueba digital, que está formado por una directiva y por un reglamento. El reglamento de la Unión Europea es de aplicación directa en todos los Estados miembros. Pero es cierto que ese reglamento establece ciertas cuestiones que tiene que establecerlo la legislación de cada país, como los órganos competentes, y ahí es donde tenemos el problema, porque ese reglamento tiene que entrar en vigor a mediados de este próximo agosto y todavía solo existe un anteproyecto de una ley española que regularía todos esos aspectos que el reglamento solo establece en líneas generales. En este reglamento sí parte de que es esencial para conseguir el mantenimiento, la conservación y la obtención de prueba digital que cualquier operador que actúe en la Unión Europea tiene que tener un domicilio
o un representante que puede ser una persona física o jurídica dentro de la Unión Europea, porque esa es la única forma de permitir que los jueces o las autoridades competentes de toda Europa se puedan dirigir a un organismo que esté dentro de la Unión Europea y, en correspondencia con la obligación que se establece a ese suministrador del servicio, se le pueda sancionar cuando incumple con esa obligación de suministrar la información que se le exige. Yo creo que esto es esencial. No va a solucionar todos los problemas, porque ¿qué es lo que ocurre? Me comentaba pues, la encargada de cooperación de la Embajada Americana, que para las compañías que tienen la sede principal en Estados Unidos siempre va a estar la cuarta enmienda por encima de todo, y veía ciertos problemas para que se pudiese llevar a la práctica en determinados casos esas obligaciones. Pero bueno, por lo menos yo creo que eso facilita enormemente el que esa obtención de la prueba digital se pueda llegar a conseguir. Después, los criterios que se siguen en el reglamento pues son básicamente los mismos de Budapest y del Convenio de Hanoi, que son permitir que se dirija directamente la autoridad del país a un proveedor del servicio, aunque esté en otro país. Se regula la autoridad en líneas generales, quién puede ser competente en función de la intromisión que supone en la intimidad y en el secreto de las comunicaciones. Así, pues para los datos de tráfico o los datos de contenido tiene que ser una autoridad judicial. Sin embargo, si solo se trata de una información dirigida a identificar al usuario, pues ahí sería competente un fiscal, sería competente una autoridad policial. En casos de urgencia, incluso la autoridad policial se puede dirigir directamente, y ahí solo sería necesaria una validación posterior por la autoridad judicial. Pero veremos lo que ocurre en la práctica, porque si en agosto todavía no tenemos establecidos los órganos competentes, sobre todo pensemos que cuando un país, una autoridad judicial de un país dirige a un proveedor que está situado en otro país de la Unión Europea una orden para que le proporcione unos datos de comunicación, tiene que comunicarlo, también solo comunicarlo a la autoridad que se designe en ese país donde se encuentra la sede, porque pueden surgir conflictos y entonces la autoridad de ese país podría estimar que nos encontramos ante uno de los supuestos excepcionales en que se puede denegar esa información. Bueno, se trata de muchas cosas que hacen falta a las autoridades competentes y hoy por hoy no las tenemos, y yo no sé, yo no soy muy optimista pensando en que en el mes de agosto lo vayamos a tener. Salvo esas cosas que no se puedan aplicar en la práctica, lo que vamos a seguir haciendo los jueces europeos es seguir acudiendo a la Orden Europea de Investigación y de esa forma tratar de solucionar los problemas si el legislador español al final llega a mediados de agosto y todavía no tenemos una legislación adaptada al nuevo reglamento que entra en vigor. Y esto es todo lo que quería decirles. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Manuela. Siempre nos trae también ese panorama de la Unión Europea con sus actualidades, que me parece que son súper importantes para todos los temas. Bueno, y agosto también está muy cerca, ¿verdad? Yo también comparto con su angustia, porque además julio y agosto son meses que para la Europa son más complicados, ¿no? Entonces, comparto de su angustia en ese sentido. ¿Ah? Que muchas gracias. Quería preguntar si alguien tiene algún otro comentario, si alguien que está en ese encuentro ha participado también de las negociaciones del Tratado. Catalina, por favor. Ahí sí, ¿se escucha? Escuchamos, sí. muchas gracias. Que se Súper. presente, por favor, Catalina. Buenos días, buenas tardes. Yo soy Catalina Cariaga. Me considero inicial, soy de Chile. Me considero quizá un agente un poco distinto de la reunión. Yo soy antropóloga social, no soy abogada ni nada parecido, aunque llevo un tiempo ya trabajando en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Pero quisiera comentarles que, bueno, yo desde mis estudios de pregrado y posgrado he hecho estudios sobre la conectividad rural en Chile. Y hay un tema que no es menor, que es la brecha digital. Y yo me imagino que en otros países, al menos sudamericanos, también existe,
todavía existen en Chile lugares donde no hay acceso a Internet. Eso no significa que no estemos preparados para cuando llegue el acceso y por lo tanto pueden llegar también los desafíos asociados a la ciberseguridad. Entonces, solamente se me ocurrió como ponerlo sobre la mesa, considerar que hay brechas digitales. Bueno, yo en mi magíster, en mi maestría estudié cómo el acceso a Internet disminuye la sensación de aislamiento en zonas aisladas en Chile. Y bueno, de pronto llega Internet y pasan cosas y está bueno estar preparados previamente a que eso suceda. Así que agradezco mucho las presentaciones y que esta iniciativa me parece sumamente relevante. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Catalina. No sé si Gilberto quiere hacer algún comentario con relación a eso o Armando también. Apenas un comentario con relación a lo que nos comentó Manuela. Uno de los retos que tenemos en la Convención de Naciones Unidas es trabajar con sistemas jurídicos que son muy divergentes. No, por ejemplo, no hay, como mencionaba, un estándar entre los diferentes países y sistemas jurídicos, entre las medidas procesales que están bajo la autoridad o competencia para solicitar las policías, fiscalías o ordenarlas el Poder Judicial. Eso puede presentar bastantes retos en ámbito global y la experiencia de consolidada de países y regiones como la Unión Europea es importante para que se puedan evitar problemas de Ujú. incompatibilidad en el momento de solicitaciones de cooperación jurídica internacional. Entonces, eh, lo que eh, les quería plantear con esa reflexión es que si bien la convención está eh, disponible para firma y ratificaciones, tan pronto entre en vigor, seguramente vamos a tener otros retos de armonización que no están descritos en la convención. No hay estándares eh, que fueron acordados ni en términos jurídicos, ni, por ejemplo, en términos de técnicos de cómo se transmiten pruebas digitales. Entonces, la cantidad de trabajo va a aumentar seguramente y vamos a depender muchísimo de expertos como ustedes que han tenido experiencias o retos en temas semejantes. Sí, excelente reflexión, Gilberto. De facto va a ser esto. Y para Catalina, solo un comentario. Catalina, creo que te vas a interesar. En la CONGIP también se aprobó recién la Convención de Acceso a la Justicia. Si quieres recibir información con relación a esa convención, que está para ser firmada también por los estados parte iberoamericanos. Me parece que es bastante interesante. Vamos a hacer también un encuentro virtual sobre acceso a justicia y cooperación jurídica. Me parece que va a ser súper interesante para acompañar el tema. Monseja, por favor. Hola, buenos días y buenas tardes. Montserrat Ramírez desde el Ministerio Público de Chile. Quisiera hacer una pregunta a la representante de España, porque me imagino que hay más países europeos que pueden estar atrasados en la implementación del reglamento y si hay posibilidades de ampliar este plazo que tienen para implementarlo. Porque también el hecho de que los países europeos estén concentrados en esto resta esfuerzos para la ratificación de Hanoi y la ratificación del segundo protocolo adicional de Budapest.
Manuela está con micrófono apagado. Ahora puedo. Ahora sí, ahora Bueno, sí. una de las cosas que desde el Ministerio de Justicia nos decían con representantes de la Unión Europea hace del orden de 3 semanas era que solamente había habido 4 países de la Unión Europea que ya tenían la legislación para implementar el reglamento. El resto, todos iban con retraso y todos habían recibido la advertencia de la Unión Europea de que era necesario hacerlo antes del 15 de agosto. Yo no sé qué posibilidades pueden existir de que se amplíe o no ese plazo, pero lo que sí creo es que va a haber una llamada de atención a los estados que, llegada la fecha de entrada en vigor, no lo hayan implementado. Y en esa situación se va a encontrar España, que parece que de momento está muy tranquila, pensando que no va a ser la única y que la mayoría están como España. Claro, a los que tenemos que aplicarlo nos tranquiliza muy poco. Gracias. No, excelente. Bueno, si no hay otro comentario, pregunto yo algo a Gilberto. Gilberto, quería preguntarte también, porque yo sé que la Convención ha tratado en algunos de sus artículos sobre las fraudes, ¿verdad? Y las Naciones Unidas hoy también está implementando un nuevo capítulo, ¿no? de las fraudes. Ha ocurrido en Viena en marzo, en mayo, en mayo. El primero Fraud Summit, donde En se habló marzo, perdón. muchísimo. ¿Fue en marzo? Ok. En marzo, es verdad. El primero Fraud Summit, y donde se habló muchísimo de la Convención de Hanoi. Entonces, quería saber cómo usted, dentro de tu secretaría, está trabajando también con ese nuevo capítulo de las Naciones Unidas sobre fraudes, por favor. El tema de fraudes se ha complicado o tiene una complejidad que no se puede comparar a lo que era antes. Y es uno de los delitos cuyo ámbito y facilidad y alcance de aplicación ha aumentado muchísimo con tecnología. Entonces, eh, eh, hoy principalmente los fenómenos que están movilizando más, no solo a gobiernos, sino que aparecen más en las noticias y portadas, eh, son, son fraudes que eh, están en la intersección de varios regímenes jurídicos. Primeramente, el fraude lo podemos comprender bajo la lógica de un grupo criminal organizado, tal como definido en la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Entonces, normalmente son delitos implementados por grupos de personas con el objetivo de lograr la ganancia, beneficios financieros u otros beneficios materiales. Para lograrlo, hoy se utiliza cada vez más de tecnologías de información y comunicación. Son grupos y actos que se despliegan desde varias jurisdicciones, muchas de las cuales pueden tener cooperación jurídica muy complicada. Entonces, tenemos la ejecución del delito desde varias jurisdicciones. Los bienes, o sea, los activos que se han generado con ese delito, también se terminan por alocar en jurisdicciones distintas, o sea, no necesariamente en las jurisdicciones desde las cuales se lograron implementar o ejecutar los delitos. Y no solo eso, sino que cada vez más, principalmente como se ha visto en el sureste asiático, se reclutan a personas para ejecutar estos delitos que
son personas y cuyo proceso de reclutamiento caracteriza la trata de personas. Está también tipificado bajo la Convención contra el protocolo contra la trata de personas, bajo UNTOC. Y si bien los estados, la mayoría de los estados son partes y tienen base jurídica para cooperación internacional enfocada en crimen organizado, el intercambio de pruebas digitales, principalmente entre jurisdicciones que no son parte de la Convención de Budapest o entre partes de Budapest y los que no son parte, ha sido muy complicada. Entonces, el fenómeno de fraude lo estamos llevando no solo con base en la armonización jurídica para facilitar esa cooperación jurídica, sino que también trayendo a la conversación al sector privado, los proveedores de servicios, principalmente porque hoy el fraude se ha convertido más que antes en un tema y pérdidas financieras sustanciales para el sector privado, sino que y no solo hablando de activos o de bienes financieros, sino que también de capital intangible como reputación. Entonces el sector privado ha tenido mucho interés en trabajar el tema de fraude, en cooperar activamente con investigaciones, con el Poder Judicial, fiscalías, policías, y eso es lo que hemos hecho desde UNODC, traer a estos actores para hablar de estos temas. Entonces, no solo del diseño de plataformas tecnológicas, y estas son diversas, estamos hablando de plataformas financieras, estamos hablando de redes sociales a través de las cuales se disemina el fraude o se ejecuta el fraude, proveedores de servicios de comunicación como email. Entonces el diseño de sistemas seguros, y también el diseño de sistemas de alerta y que puedan facilitar la cooperación activa con autoridades nacionales y también todo el tema de prevención y de legislación que pueda dar cuenta al cómo se ha convertido el fenómeno. No, maravilla, gracias Gilberto. Y para los que no saben, importante acompañar el tema porque el tema es muy nuevo dentro de las Naciones Unidas. Por eso hicieron ese Fraud Summit en marzo. Me parece que es súper interesante y la cuestión de la trata de personas y las fraudes también es algo que me llamó mucha atención en ese summit de Viena. Justamente en esos scam centers y en algunos países asiáticos en especial, llevando mucha gente también de los países iberoamericanos a esos centros de fraudes, ¿verdad? Y por eso mismo, Gilberto, comentarte que dentro de Iberred estamos creando un grupo de trabajo justamente sobre el tema fraudes y trata de personas, con el apoyo también de UNODC a Viena y estamos trabajando en eso. Quería comentar solo más dos cosas con Armando. La primera, porque he hablado de ese proceso lento todavía, ¿no? En esas investigaciones en crímenes cibernéticos e incluso la cuestión de las demoras de las asistencias mutuas legales. Quería comentarles del Tratado de Medellín, de la CONGIP. Muchos países ya hacen parte, 9 países han ratificado el tratado, que es el Tratado de la Transmisión Electrónica de Pedidos de Cooperación. Me parece que es algo que es importante para que usted esté enfrente de ese debate también para la ratificación de otros países, que es un tratado abierto a terceros países y que ya nos han buscado, Manuela lo sabe bien también, muchos países europeos también ya nos han buscado para adherir a ese tratado de Medellín, que es una forma de dar más celeridad a ese proceso de la cooperación jurídica. Así que invito a todos los países a que hagan sus grupos de presión
presión para que ese tratado entre en vigor. Y también, Gilberto, cuando has hablado de la cuestión de las pruebas digitales y ese intercambio de pruebas, estamos trabajando dentro de Iberred con algunos equipos conjuntos de investigación para ese intercambio de evidencias dentro de la plataforma Ibera, ¿no? Iberred tiene una plataforma que es la plataforma Ibera, que es una plataforma segura de comunicación. Monserrat la conoce bien también, una plataforma que está basada en España y que tiene todos los estándares de seguridad y de protección de datos de la Unión Europea, y por eso estamos trabajando en ese momento con algunos equipos conjuntos de investigación para ese intercambio de evidencias dentro de la plataforma. Dejar esta información a todos. Y si no hay nadie más que quiere hacer algún comentario o alguna pregunta, quería Manuela, por favor. Yo creo que si Europa ha avanzado en materia de prueba digital, además de que es cierto que las legislaciones se van armonizando, pero sobre todo es porque el mayor azote terrorista que en este momento tiene Europa es el terrorismo yihadista. Y el terrorismo yihadista se desarrolla en las redes. De esa forma es como se difunden las doctrinas más violentas y más extremistas. Así buscan sus adeptos por todo el mundo, pero principalmente en los países donde pueden tener población de religión musulmana. Se tratan hasta de facilitar la formación de llevar a cabo acciones violentas, facilitar la forma en la que se pueden confeccionar explosivos. Y incluso en este momento el problema en Europa es el del actor solitario, una persona que solo en su casa y a través de las redes sociales se va radicalizando en el yihadismo más extremo hasta llegar a llevar a cabo una acción violenta. Y eso es lo que ha hecho que toda Europa trate de reaccionar y de obtener fácilmente la prueba digital. Porque, bueno, en los últimos 2 años, todos los procedimientos, yo creo que salvo uno que yo tenga en este momento en la cabeza, todos los casos que hemos tenido de terrorismo era terrorismo yihadista que se había realizado a través de las redes. Y hoy por eso es la principal preocupación en Europa. Gracias. Bueno, muchas gracias, y quería agradecer entonces a Gilberto y a Armando también por sus presentaciones. Veo también a Gabriela que está presente. Gracias, Gabriela, de la Fiscalía de Uruguay. Y muchas gracias a todos los participantes, y por favor que nos sigan en las redes sociales, que vamos a ir informando los próximos webinarios de Iberred. Estamos con 2 pendientes, uno sobre la situación del narcotráfico en la región y uno sobre protección de datos en la cooperación jurídica. Y eso vamos a planear para son los próximos temas que vamos a trabajar. Así que muchas gracias a todos y que tengan un buen día o una buena tarde, depende de dónde están. Muchas gracias. Muchas gracias.